Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Es posible que en algunos países sea extraño hablar de víctimas del Estado, porque la tarea que tiene el Estado es cuidarnos a los ciudadanos, no hacernos daño, no volvernos víctimas. Pero en Colombia, tristemente, hay un movimiento que alberga a muchas de las víctimas de crímenes de Estado. Y hoy vamos a estar hablando un poco de su historia, de qué han hecho, de a qué se dedican y cómo han ido buscando defender sus derechos. Yo soy Marisol Garzón y me place mucho saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. En este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con la doctora Soraya Gutiérrez. Ella es vicepresidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Soraya, bienvenida a la banca del parque. Hola, mi querida Marisol, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti. Un saludo para Rosario, un saludo para toda la audiencia de Banca al Parque. Me encanta mucho estar con ustedes hoy, a pesar de que esta pandemia nos tiene reflexionando y buscando espacios distintos para poder comunicarnos. Realmente me alegra mucho volverlas a ver. A nosotros también, su merced, una alegría tenerla acá sentada con nosotros. Y también nos acompaña la señora Rosario Montoya, es abogada y es secretaria técnica del Movice, Capítulo Atlántico. Rosario, bienvenida a la banca del parque. Muy buenas tardes y a la audiencia de la banca del parque y a mi querida doctora Soraya, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, para muchos es mañana, es tarde,
porque este programa, pues como usted lo sabe, llega a todo el mundo y en todas partes nos pueden estar oyendo. Yo sí quisiera que su merced, que es la primera vez que se sienta en la banca del parque, nos contara quién es Rosario Montoya. Bueno, Rosario Montoya es especialmente, diríamos, una defensora de derechos humanos que le tocó hacerse a la fuerza defensora porque es víctima del conflicto interno armado. Llevo mucho tiempo en Barranquilla, soy abogada, soy diplomada en Derecho Internacional Humanitario, Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos y de género, y bueno, esencialmente una defensora y en este momento la directora de la Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana, CEAC, miembro del MOVICE. ¿Por qué su merced es una de esas víctimas? ¿Qué le pasó? Yo soy del departamento de Córdoba, el sitio donde se originaron con mucha violencia las primeras formas del paramilitarismo en este país, y todas las personas que éramos trabajadoras de las comunidades campesinas fuimos en un momento despojados de nuestras tierras y en un segundo momento nos hicieron salir de las poblaciones donde buscamos refugios. Desde hace más de 20 años me encuentro en la ciudad de Barranquilla, en donde me he formado y en donde he estado en pie de lucha frente a la defensa, a la promoción y protección de los derechos humanos. Hace más de 10 años hago parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, con otros compañeros y compañeras que nos ayudaron a organizarnos para poder defender los derechos de las víctimas. Doctora Soraya, hablemos un poco de la historia del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Bueno, Marisol, pues sí, efectivamente el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado tiene una gran historia, y esa historia inició hacia más o menos finales de la década de los 90, en donde un grupo de organizaciones de derechos humanos, de plataformas de derechos humanos, pero también de organizaciones de víctimas, nos decidimos reunir y empezar un proceso de investigación de lo que se llamó el Colombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad. En ese proceso se empezaron a documentar hechos relacionados con la violencia sistemática, con la violencia generalizada contra movimientos sociales, contra movimientos políticos de oposición, contra defensoras y defensores de derechos humanos, y empezar a documentar lo que había sido un proceso de exterminio al movimiento social desde 1968. Eso implicó que se sacaran varias investigaciones que comprometían la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, pero también de otros agentes del Estado y terceros, y se logró sacar varios informes de ese proyecto Colombia Nunca Más. Pero a partir de ese proceso también se dijo que era importante que ese proceso contribuyera a fortalecer y organizar a las víctimas. Y fue así como producto de lo que se hizo en el proyecto Colombia Nunca Más, que no alcanzó sino a documentar un número mínimo, digamos, de los casos de lo que ha sido la victimización, decidió convocarse un encuentro nacional de víctimas del exterminio político, de víctimas de los sectores campesinos, de los sectores indígenas, de defensoras y defensores de derechos humanos, y hubo un primer encuentro en el año 2004, un encuentro donde vinieron más de 300 personas, y en ese primer encuentro reflexionamos acerca del tema de los derechos de las víctimas. Se expidió un primer manifiesto sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la reparación integral, y allí las víctimas de crímenes de Estado decidieron firmar una especie de acuerdo de voluntades en donde se iba a trabajar firmemente para construir un movimiento nacional de víctimas, y reiterar que cualquier proceso de negociación debería tener en cuenta a las víctimas y por supuesto su participación, y que en consecuencia nadie podía hablar en nombre de las víctimas. Luego ya en el 2005, y ahí voy cerrando para que también Rosario complemente, ya en el 2005 entonces hicimos otro encuentro en donde ya allí sí se le dio una identidad al movimiento.
Allí nosotros señalamos que de este movimiento hacían parte mujeres y hombres de diferentes origen cultural, generacional, personas individuales y colectivas que habían sido blanco de políticas de exterminio, de destrucción de proyectos de vida, de destrucción de entornos comunitarios, y allí, digamos, el movimiento construyó una identidad de quienes hacían parte de este movimiento, y allí se trazaron o nos trazamos como unos objetivos. Entre los objetivos era que íbamos a trabajar porque los derechos de las víctimas estuvieran allí, porque íbamos a buscar que las víctimas del terrorismo de Estado pudieran ser reconocidas como testigos históricos, como sectores que participaban en la vida nacional, y que íbamos a develar todas las estrategias y mecanismos que estaban detrás de los crímenes, detrás de estas leyes también que han perpetuado de alguna forma la impunidad, y que por supuesto íbamos a denunciar lo que ha significado el paramilitarismo como una estrategia de persecución que han usado sectores del Estado para perseguir, para exterminar, para eliminar a quienes piensan distinto, a quienes tienen propuestas alternativas de una sociedad distinta, y que íbamos a exigir ese desmonte de esta estructura sobre la base del reconocimiento de los derechos de las víctimas. Ese fue como la semilla en el 2005, y por supuesto hoy, 15 años después, pues ya hemos recorrido 15 años en esta lucha por los derechos y por el reconocimiento de las víctimas de crímenes de Estado. Pues antes de darle la palabra a Rosario, vamos a irnos a un corte musical. Es la doctora Soraya Gutiérrez, abogada, vicepresidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Rosario Montoya, abogada, secretaria técnica del Móvice Capítulo Atlántico, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena,
habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy usted puede conectarse con nosotros y puede encontrar todos nuestros audios en la plataforma de iVoox. Allí encuentra alrededor de 6.600 podcasts si usted nos está oyendo en directo. Y puede disfrutar de todo el proceso que hemos ido haciendo con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Hoy sentados con la doctora Soraya Gutiérrez, abogada, vicepresidenta del CAJAR, e igualmente está con nosotros, que también es abogada, Rosario Montoya, secretaria técnica del Móvice Capítulo Atlántico. Rosario, antes de que su merced me cuente la experiencia de la historia, yo quisiera que su merced le explicara a los oyentes qué es eso de capítulos. ¿Qué quiere decir Capítulo Atlántico? ¿Qué es eso? Bueno, los capítulos nacen como una iniciativa y una estrategia para que podamos ir organizándonos y dándonos una forma como víctimas de crímenes de Estado en todo el país. Es así que en este momento contamos con unos 16 capítulos en todo el país. Uno de esos es el capítulo Atlántico, en donde cada capítulo cuenta con una coordinadora o secretaria técnica que implementa las políticas que hemos discutido a nivel nacional en nuestros encuentros para poder comenzar a hacer nuestra exigibilidad y las acciones necesarias para lograr contrarrestar la impunidad en este país, las denuncias y las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Eso significan los capítulos, y en cada capítulo tenemos nuestros programas tendientes a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Para complementar un poco lo que decía Soraya, la doctora Soraya, es que nuestro movimiento es un proceso y tuvo sus orígenes por allá en el 96, precisamente con el proyecto Colombia Nunca Más. Luego se dio ese primer encuentro nacional de víctimas de crímenes y genocidios, y fue donde logramos buscar una identidad mucho más sólida, y ya para el 2005 nace ya formalmente el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Las víctimas de crímenes de Estado, hoy nos encontramos como la única garantía para preservar nuestros derechos reales, es el movimiento, es la organización de nuestro proceso. Es real, es la capacidad organizativa que tenemos para poder poner en marcha nuestras estrategias, la exigibilidad de los derechos de las víctimas. Eso estamos. En este momento hicimos en el mes de marzo, el 5 y 6 de marzo de 2020, hicimos un encuentro nacional para poder hacer un balance de nuestros 15 años de existencia. Esto lo hicimos en la ciudad de Bogotá, en donde nos reunimos un centenar de organizaciones de víctimas y plataformas de derechos humanos. En este encuentro logramos hacer el balance de los 15 años y nos hemos convertido, sacando el balance en unos protagonistas en contra de la impunidad, en unos protagonistas de búsqueda de la paz, de la verdad histórica y del reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a estos crímenes que se han cometido durante la historia en este país. Es así que hemos logrado en estos 15 años los anhelos de paz. Hemos felicitado y nos hemos sentido muy comprometidos con esos diálogos
entre la antigua FARC y el Estado colombiano. Eso nos ha posibilitado las estrategias para poder hacer las denuncias contra las responsabilidades del Estado. Poder ir marcando cuál es la responsabilidad que se ha dado en este país con las fuerzas estatales. No solamente diríamos en el tema de las fuerzas públicas, sino también de los terceros civilmente responsables. Cómo actuaron en complicidad con el Estado colombiano para hacer de las luchas de los campesinos, de las mujeres, de los desposeídos, de los reclamantes de tierra, víctimas de crímenes de Estado. Entonces, este gran evento nos fue reafirmarnos más en nuestro compromiso por la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En este sentido, logramos hacer incidencia frente a estos acuerdos para que se centrara esos acuerdos en las víctimas. Tenemos un capítulo, el 5, en donde los acuerdos hablan de la centralidad de las víctimas. Y ahí el movimiento de víctimas de crímenes de Estado jugó un papel importantísimo. Por eso defendemos, promocionamos y vamos a lograr que este país realmente podamos tener una paz completa. Y una paz completa porque también estamos incidiendo para que esos diálogos que se rompieron con el ELN también puedan seguir adelante. No podemos olvidar que la paz es un derecho y que los colombianos necesitamos vivir en paz. Entonces, con esos acuerdos hemos logrado un compromiso en nuestras organizaciones del MOVICE, en nuestros procesos organizativos territoriales, acompañar todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es así que hacemos la incidencia con la JEP, que es el de justicia transicional, pero no menos importante, los dos espacios humanitarios, que es el de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el de la Unidad de Búsqueda. Pues son humanitarios porque necesitamos que las víctimas en este país consigan sus seres queridos, puedan encontrar a sus seres queridos desaparecidos forzadamente. Nuestro lema es la desaparición forzada. La unidad busca a todos los desaparecidos, pero el MOVICE se centra en nuestras desapariciones forzadas. Pero también es cierto que este país necesita saber qué pasó, qué dio origen a esta violencia tan atroz en este país. Y por eso también apoyamos y acompañamos a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Hoy tenemos en medio de esta pandemia, diríamos, de esta crisis humanitaria, un problema muy, muy angustioso para las víctimas. Las víctimas somos la mayor población de este país. Y en medio de esta crisis humanitaria, las víctimas la están pasando muy feo. Este encerramiento, esta falta de movilidad, pero que también uno le entiende porque es parte de poder cuidarnos y poder seguir adelante, pues nuestras estrategias son estas precisamente, estas que estamos haciendo hoy. Poder hacer nuestro trabajo a través de lo virtual, de las teleconferencias. No vamos a parar porque necesitamos avanzar en términos de garantías reales para que las víctimas en este país sean reconocidas como deben ser. Existe un subregistro desde la unidad de víctimas, en los registros únicos de las víctimas, en donde hay una discriminación por las víctimas de crímenes de Estado. Pero como si fuera poco, el Estado en este país no ha posibilitado una atención humanitaria privilegiada, diríamos diferenciada para esa gran cantidad de población que son las víctimas del conflicto armado en este país. Y las medidas que ha tomado son insignificantes frente a los otros sectores que especialmente ha privilegiado, es a los sectores dueños de capitales
y a las finanzas. Entonces, ahí estamos haciendo una fuerte incidencia para que esto sea real. Además de que estamos haciendo nuestras estrategias frente al negacionismo de Estado, frente al memoricidio, frente a la censura, cuando se quiere negar la historia de este país, como es el caso del Centro Nacional de la Memoria Histórica. No es posible que se le vede a las víctimas la verdad, y mucho menos el derecho a la memoria. No podemos dejar que la memoria de nuestras personas que fueron víctimas directas de este conflicto desaparezca. Pues es Rosario Montoya, abogada, secretaria técnica del capítulo Atlántico del Móvice, que junto a la doctora Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del CAJAR, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Ustedes son muy amables por estar aquí en Banca del Parque Radio. Estamos en todas las redes sociales. En la única que nos llamamos @Banca del Parque es en Twitter. De resto nos llamamos Banca del Parque Radio. Y nuestras páginas oficiales www.bancadelparque.com y www.jaimegarzonforero.com. Allí encuentra en la de Banca del Parque
toda nuestra programación y los invitamos a que le cuenten a otros que existimos y que tenemos este bello convenio, que agradezco siempre al colectivo de abogados por ese acompañamiento y ese apoyo para que podamos estar con ustedes. Hoy, en este convenio que hacemos semanalmente, para que ustedes lo sepan, nosotros cada viernes en directo en Hora Colombia nos sentamos a las 5 de la tarde, se repite el sábado a las 5 de la mañana, pero el podcast queda subido y usted lo puede oír. Esa es la facilidad de esta radio virtual, que usted lo puede oír en cualquier momento. Hoy sentados con Rosario Montoya, es abogada, es secretaria técnica del Móvice Capítulo Atlántico, y la doctora Soraya Gutiérrez, que es abogada y es vicepresidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Soraya, hablando de la historia y de la experiencia en el Móvice, decirle al Estado, usted es un victimario, no creo que sea tan fácil, y que él reconozca mucho menos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, del movimiento como tal? ¿Cómo ha sido la experiencia del Móvice respecto a esto? ¿Han sufrido persecuciones? ¿Qué les ha tocado vivir? Sí, Marisol, definitivamente la lucha que han desarrollado o que hemos desarrollado las víctimas de crímenes de Estado, porque también nosotros como organización de derechos humanos hemos sido blanco de persecución, de estigmatización, de amenazas, pues no ha sido fácil. Y no ha sido fácil para las víctimas de crímenes de Estado que se reconozca que es el Estado, el propio Estado, ese Estado que tiene la obligación de garantizar la vida, que tiene la obligación de respetar los derechos humanos, sea quien precisamente haya originado políticas de persecución y de terror. Y por tanto, para las víctimas de crímenes de Estado ha sido muy, muy, muy difícil su tarea, no solo porque es el Estado quien le ha violado sus derechos, sino porque además existe una enorme impunidad en relación con estos crímenes. Es decir, el propio Estado, al ser victimario, también es impulsado políticas dirigidas a amparar a los victimarios, a desconocer a las víctimas y, por supuesto, a negar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha sido objeto de también una campaña de persecución, de una campaña de estigmatización. Muchas veces la lucha que realizan las víctimas es vista desde un parámetro ideológico al estigmatizarse y siempre tratar de generar un manto de duda en el sentido que que nuestra defensa de derechos estaría destinada a favorecer algunos intereses. El movimiento ha sido objeto de acciones de inteligencia ilegal. En varios de nuestros encuentros vimos cómo el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en ese momento también hizo acciones de persecución. Hay una carpeta completa, de esa infiltración que hicieron al interior del movimiento y, esa campaña como se hizo contra otros defensores para deslegitimar su trabajo. Pero no solamente eso, Marisol, también el movimiento ha sido objeto de amenazas permanentes, ha sido objeto de inteligencia ilegal, ha sido objeto de asesinatos. Algunos integrantes del movimiento siguen siendo revictimizados, siguen siendo asesinados y, por supuesto, a pesar de la esperanza que había en este acuerdo de paz y de que pudiéramos pasar la página de la historia, pues la criminalidad de Estado no ha desaparecido hoy. Y hoy lo vemos, las políticas de persecución que existieron ayer, que eliminaron tantos hombres y mujeres que buscaban la transformación de esa sociedad, se siguen repitiendo hoy. No hemos podido pasar esa página de la historia y aún persiste al interior de sectores del establecimiento esas políticas y prácticas de persecución. Y nosotros hemos señalado, mientras nosotros no logremos modificar esas causas que están detrás de la persecución de los sectores sociales organizados, pues no vamos a poder establecer garantías de no repetición. Y parte de esas causas tiene que ver con esa visión que tienen sectores del establecimiento de pensar
que quien trabaja por los derechos humanos, que quien defiende la tierra, que quien busca a sus familiares, que quien busca o lucha contra la impunidad, entonces somos enemigos. Y sobre ese discurso del enemigo amigo se construye esa campaña de persecución. Entonces nosotros hemos dicho, tenemos que reformar esas doctrinas que están detrás de los crímenes de Estado, tenemos que pública, tenemos que construir campañas, hacer una revolución cultural que permita entender que el trabajo que se desarrolla desde la ruralidad, desde la ciudad por la defensa de derechos es válido, es legítimo, y que por supuesto mientras que no logremos avanzar en esos cambios estructurales que hay detrás de la criminalidad de Estado, pues no vamos a poder pasar esa página. Las víctimas, sin embargo, y pese a todo ese trabajo, a toda esa lucha que han hecho en materia de la paz, de sus derechos, y a pesar, digamos, de ese proceso de persecución que no termina o que no ha terminado, mantienen su dignidad, mantienen sus principios, mantienen sus agendas, mantienen sus propuestas, y creo que, digamos, nuestro rol como organización de derechos humanos ha sido impulsar esos procesos de organización, esos procesos de lucha, acompañarlos y saber que digamos que la justeza y las luchas que tienen las víctimas de crímenes de Estado hay que acompañarlas. Por un Estado pueda cambiar, que un Estado como el Estado colombiano realmente cumpla con esa función que dice nuestra propia Constitución de ser un Estado social de derecho, y eso implica que respete los derechos y que no se convierta en genocida y en victimario, digamos, que eso estaría para sociedades autoritarias, para dictaduras militares, y sin embargo en Colombia todavía esas prácticas de persecución se mantienen. Rosario, ¿qué ha vivido su merced allá en ese capítulo atlántico en este tema? ¿Cómo han vivido ustedes la experiencia de tenerle que decir al Estado que han cometido toda clase de horrores? Pues sí, es que la situación no es ajena. La situación en las regiones no es ajena, es una situación que se da a nivel nacional. La persecución contra las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos en este país es un milagro de existencia. Y nosotros no le decimos al Estado, usted es un criminal porque se lo queramos decir, es porque los perpetradores lo han dicho, ¿sí? En justicia transicional anterior, estos contaron y dijeron cómo el Estado había para someter a las poblaciones que ellos creen son sus enemigos. Todo lo que esté en contra del Estado es el enemigo interno. Entonces, ese enemigo interno hay que acabarlo. Y ese enemigo interno se le acaba con la persecución, con la estigmatización, que las víctimas no han sido ajenas a eso, ni mucho menos los defensores de derechos humanos. En el Atlántico, un centenar de compañeros y compañeras, casi por 5 años tuvimos que salir de la ciudad, ¿cierto? Pero irse afuera no es fácil vivir fuera de tu país, no es fácil dejar las comunidades con las que has venido trabajando y en donde la guerra sigue en un alto, diríamos, se viene consumando de igual manera que hace rato, con unas nuevas modalidades, con unas nuevas formas de hacer aparecer al paramilitarismo, pero también la complicidad de la fuerza pública. Entonces, eso no hemos sido ajenos. Lo que se dio con el DAS, muchos compañeros tuvieron que ir al exilio desde Barranquilla. Entre uno de ellos, mi compañero hoy se encuentra en Canadá. Entonces, bueno, ya no es mi compañero, pero igualmente le tocó salir y a mí también me tocó salir, pero volvimos a la tierra, volvimos al territorio y seguimos aquí. Hemos tenido persecuciones porque hemos podido constatar cómo el tema de ejecuciones extrajudiciales de los militares estuvieron ahí directamente respondiendo, siendo responsables de eso. Es decir, ellos no nos pueden decir a nosotros que nosotros les estamos diciendo a ellos que son unos criminales. Es que ellos tenían una política criminal, siguen teniendo una política criminal, y en los acuerdos hay que seguir peleando
porque este ejército que tengamos se vuelva un ejército para la paz. Tenemos que seguir peleando para que el SMAT no sea un reprimidor de la protesta pública. La protesta social es un derecho. En esto seguimos trabajando y también que le exigimos al gobierno de Iván Duque que reconozca las condiciones en que las víctimas estamos expuestas actualmente en este hacinamiento sin garantía, ¿sí? Sobrevivimos a esta cuarentena en condiciones de inseguridad, porque también desde su gobierno se ha dado la orden de que los esquemas de seguridad solamente nos pueden proteger cuando los llamemos, es decir, son unos conductores, digamos como dicen en la costa, son nuestros choferes. Entonces no nos están prestando la seguridad. La seguridad es permanente. La seguridad es permanente. Y no solamente en el Atlántico, en la región Caribe y en todo el país. A los compañeros los siguen amenazando en sus propias viviendas, aún teniendo unos esquemas de seguridad. Entonces una de las exigencias grandes es que esa Comisión Nacional de Garantías comience a funcionar. Duque no le ha prestado atención a esto. Y es que no le van a prestar atención porque no le conviene, porque no quieren que en este país haya paz. Pero las víctimas vamos a seguir exigiendo que en este país la paz sea una realidad. No sabemos cuánto tiempo nos va a seguir tomando, pero nuestra exigibilidad sigue latente, nuestro accionar sigue latente y vamos a seguir trabajando por la organización y el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado. Es Rosario Montoya, abogada, secretaria técnica del Móvice, capítulo Atlántico, que se sienta con nosotros junto a la doctora Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del CAJAR, que hoy se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Es un tiempo bueno para repensar que la vida es frágil, que esperar no es fácil. Es un tiempo bueno para valorar lo que es esencial, lo que quedará. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará. Es un tiempo bueno para apreciar el olor del pan, la vida de papá. Es un tiempo bueno para cultivar un mundo más cuidado, un mundo más humano. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará. Con un saludo muy especial a todos esos colombianos que están lejos de nuestro país, que tuvieron que irse a buscar mejores oportunidades, pero que saben que nosotros los esperamos siempre. Hoy sentados con Rosario Montoya, que es abogada, secretaria técnica del Móvice Capítulo Atlántico, y la doctora Soraya Gutiérrez, abogada vicepresidenta del CAJAR. Doctora Soraya, hablando de estos 15 años que celebró el Móvice, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, ¿qué desafíos tiene ese Móvice en este momento histórico? Sí, Marisol, a ver,
Como habíamos comentado antes, efectivamente tuvimos el 6 de marzo, Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, tuvimos nuestro encuentro de 15 años de existencia del Móvice. Y allí el movimiento reafirmó, hubieron más de 200, 300 víctimas de diferentes partes del país, campesinos, indígenas, víctimas directas, en fin, fue un evento muy, muy emotivo, y allí se reafirmó por los principios y estrategias que, digamos, que dieron vida al Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado. El Movice sigue diciendo que se debe reconocer que existen estas víctimas, que existen responsabilidades de agentes del Estado, y que estos casos se debe reconocer que estos casos no han sido aislados, no es una sumatoria de víctimas o crímenes, que no, digamos, que no fueron solamente víctimas del conflicto armado, sino de políticas sistemáticas de persecución, y que es necesario establecer esas responsabilidades en donde se reconozca quiénes estuvieron detrás, no solamente los, como se dice, los gatilleros o los autores materiales, sino también las más altas responsabilidades a nivel político, a nivel militar, a nivel también de empresarios. El movimiento va a seguir trabajando por una salida política y negociada al conflicto armado, va a seguir trabajando porque se cumpla el acuerdo de paz integralmente, pero también porque se reconozca, como lo estableció el acuerdo de paz, la centralidad de las víctimas y, por supuesto, a las víctimas de crímenes de Estado. El movimiento, digamos, reafirma la justeza de sus luchas, y por supuesto va a seguir trabajando por fortalecer esos capítulos regionales, esos capítulos que están en cada municipio del país, pequeños y precarios, sin muchos recursos económicos, pero que siguen manteniendo la dignidad para seguir fortaleciendo esos procesos de exigibilidad, y no solamente en Colombia, sino, como lo decías en un comienzo, Marisol, también a nivel internacional, donde existen y donde hay muchas víctimas del exilio que también esperan ser reconocidos en el marco del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Igualmente trabajar en relación con las víctimas del desplazamiento forzado. Hay que reconocer que en Colombia existe una política de desplazar, una política de despojo de tierras y territorios, y que por supuesto esto tuviera unas motivaciones de control del territorio, de favorecer intereses latifundistas, de hacer una contrarreforma agraria y de, por supuesto, favorecer intereses económicos de empresarios y multinacionales que hoy se siguen beneficiando de lo que fue ese proceso de desplazamiento forzado y despojo de tierras. Por eso van a seguir reivindicando y vamos a seguir reivindicando el tema de reforma rural integral, el punto 1 del acuerdo, la necesidad de que exista un catastro alternativo y, por supuesto, una redistribución de las tierras que beneficien a los campesinos y campesinas, a los sectores más pobres y que hoy están garantizando la seguridad alimentaria en el país. En el marco de todo lo que significa el sistema integral, el movimiento va a seguir trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque se reconozcan esas máximas responsabilidades, pero también porque se habla un caso de desaparición forzada. Son más de 80.000 desapariciones forzadas que hay en Colombia, y a pesar de que existen 6 casos abiertos en la Jurisdicción Especial para la Paz, no se ha abierto un solo caso de desaparición forzada, teniendo en cuenta pues este nivel de desaparición que ha habido en Colombia. Asimismo, trabajar en el marco de la protección de lugares donde se encuentran enterrados muchas personas que han sido identificadas. El móvil se presentó unas medidas cautelares sobre 16 lugares de enterramiento, y hoy estas medidas se están trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz para que se protejan esos lugares, para que se protejan los restos y los familiares puedan encontrar sus seres queridos. Eso es lo que esperamos. Digamos, en ese momento, incluso esta semana de la unidad de víctimas, veíamos cómo había interpuesto un recurso ante la Jurisdicción Especial para la Paz para evitar y para que se quitaran las medidas cautelares, la unidad de víctimas. Eso es inconcebible. Entonces vamos a seguir trabajando en relación con el tema de desaparición forzada, con la construcción de los planes regionales de búsqueda, con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y por supuesto en el marco de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues todo lo que tiene que ver con que exista un capítulo especial que dé cuenta clara y que explique todo el tema de las causas, efectos de lo que ha sido la criminalidad de Estado, en clave de que la Comisión de la Verdad, al momento de que no le queda sino año y medio de funcionamiento, al final pueda establecer las recomendaciones en clave de no repetición, y que tiene que ver con establecer esas causas para que
la comisión establezca qué reformas estructurales tiene que hacer el Estado a nivel político, a nivel militar, a nivel administrativo, para que los crímenes de Estado no se sigan cometiendo. Y digamos, en términos generales, el MOVI va a seguir trabajando por esa campaña por la verdad, por defender la verdad como un bien público, por luchar contra el memoricidio que se quiere imponer hoy en las políticas de gobierno que niegan los crímenes de Estado, en seguir buscando y escarbando y quebrándole el lomo a la impunidad en relación con quiénes son esos responsables y quiénes dieron las órdenes. Creo que son los desafíos inmensos que tiene el movimiento, y por supuesto que el tema de la paz no se cierra con el acuerdo firmado con las FARC, sino que tiene que ser una paz total, una paz integral, que involucre por supuesto al Ejército de Liberación Nacional, que involucre a las disidencias, a estas disidencias que finalmente a raíz del incumplimiento se volvieron a rearmar, pero que también involucre el sometimiento de estructuras paramilitares y el desmonte del paramilitarismo como política de Estado. Creo que esos son los grandes desafíos que tiene el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, y que por supuesto en su encuentro reafirmó estas luchas que hoy más que nunca siguen vigentes. Doctora Soraya, en estos 3 minuticos que nos quedan respecto a la pandemia, que se ve que va a ser una experiencia supremamente larga, lo que pasa es que todavía no tenemos conciencia, ¿qué va a pasar entonces con nuestros casos, con los casos de quienes hemos sido víctimas de crímenes de Estado? Y el MOVICE concretamente, ¿qué ha pensado? Digamos que el MOVICE sigue trabajando, las organizaciones de derechos humanos que hacemos parte también de este proceso organizativo, pues seguimos trabajando, estamos documentando informes ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. La Administración de Justicia de todas formas viene adelantando audiencias de forma virtual con muchas dificultades, pero digamos que ahí estamos como abogados, como representantes de las víctimas, trabajando, presentando memoriales, impulsando casos de forma virtual, pero digamos, y con las dificultades que ha implicado este aislamiento, pero creo que ahí tenemos unos grandes desafíos y seguimos trabajando. Creo que para las víctimas existen enormes dificultades. Las víctimas son la población, están dentro del rasgo de población más pobre que existe en el país. Son más de 8 millones de víctimas, y se ha demostrado que muchas de estas víctimas son pobres, son personas desplazadas. Hablamos del 12% de la población desplazada que han tenido que abandonar su campo, que se sostienen en trabajos informales, que no tienen vivienda, que muchas de ellas son mujeres cabeza de familia que viven en la informalidad. Es decir, no existen condiciones de dignidad para que ellas puedan soportar esta pandemia, y por supuesto muchas de estas víctimas hoy son personas mayores de 61 años que tienen más posibilidad de contraer pues el coronavirus. Por eso las víctimas han hecho un llamado al presidente Iván Duque para que expida un decreto en donde se haga una respuesta diferenciada a las víctimas de la violencia política y del conflicto armado, para que las alcaldías, los gobernadores, impulsen políticas de priorizar las ayudas y subsidios para que se dirijan de manera urgente a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas de la violencia política, y yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que apoyar estas propuestas, estos llamados, este grito de auxilio que están haciendo las víctimas para que frente a ellas haya tratamiento diferencial, y para que por ser sujetos de especial protección, pues efectivamente las políticas públicas estén destinadas en el marco de la pandemia a proteger su vida, a proteger su integridad, a proteger sus derechos. Es la doctora Soraya Gutiérrez, abogada, vicepresidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Rosario Montoya, abogada secretaria técnica del MOVICE Capítulo Atlántico, se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Doctora Soraya, ¿qué tarea nos deja? Bueno, Marisol, ¿qué tarea les vamos a dejar? Pues yo invito a todos los oyentes, mujeres y hombres, a que se solidaricen con las víctimas, a que ingresen a la página web de la movimientodevíctimas.org. Allí van a encontrar una pestañita que se llama Haz un donativo. Las víctimas no pueden seguir esperando a que el gobierno hagan algo, y a partir del 17 de abril el MOVICE está haciendo una campaña para recibir aportes que ingresen como donación para que sean destinados a apoyar a las víctimas en esta difícil situación. Allí van a encontrar un video y allí les van a explicar cómo pueden hacer esta donación a las víctimas que mantienen su dignidad, pero que también necesitan sobrevivir en esta pandemia. Igualmente invito a todos los oyentes
a que levanten en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, la propuesta por una renta básica para lograr cobertura efectiva a todos los hogares que no cuentan con recursos para cubrir su mínimo vital. Todos los ciudadanos que no tienen empleo, que están en la informalidad, más de 13 millones de personas, incluidas, por supuesto, las víctimas, están en condiciones muy precarias. Y por eso nuestra exigencia es una renta básica universal de un salario mínimo durante 6 meses, porque el mercadito que le están dando a la gente no es un mercado digno y no va a permitir que la gente pueda soportar esta cuarentena. Doctora Soraya, gracias por haber estado con nosotros. No, a usted, Marisol, a Rosario, un abrazo bien grande y de verdad muchas gracias. Siempre estoy muy feliz de estar aquí en Banca del Parque. Gracias, su merced, para nosotros un honor. Rosario, ¿qué tarea nos deja? Bueno, la tarea que yo quiero que hagamos entre todos es que podamos exigir, que nos acompañen a exigir a este Estado por la seguridad de los colombianos, pero también de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y de las víctimas, la implementación de las mesas de garantía, la implementación de una seguridad que le permita a los líderes defensores de derechos humanos poder moverse en los territorios libremente, que nos ayuden a pedirle a este Estado que haga un desmonte completo del ESMAD, que nos ayuden a que las víctimas en este país no sigamos siendo revictimizadas, a que nosotros somos personas con derechos humanos fundamentales que deben ser respetados y sobre todo pedir que se haga la implementación de los acuerdos de paz. Rosario, gracias por haber estado con nosotros, un honor haberla tenido acá. Gracias a ustedes, un abrazo, querida Soraya, un abrazo para los oyentes de Banca al Parque y para todos ustedes. Pues fueron Rosario Montoya, abogada, secretaria técnica del Movice Capítulo Atlántico, que junto a la doctora Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del CAJAR, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabimos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.